Evangelio de hoy, sábado 14 de enero de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el del feo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas y los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?». Al oír eso, Jesús les dice: «No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús llama a Leví, un cobrador de impuestos que claramente era repudiado por todos, incluso por los mismos publicanos y pecadores, pues era aquel judío que se encargaba de cobrar para Roma a los demás judíos el debido impuesto. Claramente a nadie le gustaba esto, pues el cobrador de impuestos era básicamente la cara que los romanos ponían enfrente para luego embaucar casas, para luego quedarse con los barcos, la pesca, quedarse con el dinero de aquellos que no tenían nada. Básicamente, él representaba a los romanos en el ámbito financiero. Y claro, los judíos, al no poder irse contra Roma, pues saben que si lo hacen, básicamente morirán, entonces van contra aquel judío que cobra para Roma. Pues a Roma la verdad es que este mismo judío no le interesa de mucho, pues sabemos que los romanos se creían infinitamente superiores a los judíos. Entonces básicamente lo que le pasara a Leví era cosa suya. Ya encontrarían a otro cobrador de impuestos que estuviera dispuesto a tener buena paga, pues Leví no era de escasos recursos, pues al ser cobrador de impuestos, Roma le pagaba bien. ¿Pero con qué le pagaba? Le pagaba claramente con las monedas y el oro de los demás. Entonces, Leví era repudiado por todo el mundo, inclusive por sus padres. Y es aquí cuando Jesús rompe este paradigma. Es aquí cuando Jesús llama a Leví, un cobrador de impuestos al que todos los judíos consideraban una deshonra, pero ahora este mismo cobrador de impuestos se convertiría en discípulo del Maestro, discípulo del Mesías. Y entonces todo el pueblo judío quedó sorprendido, e incluidos los fariseos y escribas, quienes no consideraban correcto que Jesús comiera con pecadores. Entonces ellos, en su soberbia, juzgaron a Jesús por estar con todos estos. Ellos claramente se consideraban no pecadores, es decir, se consideraban superiores a los demás, a los ojos de Dios. Luego ellos imponían su pensamiento como el pensamiento de Dios, creyéndose mejores que los demás. Pero bien lo dijo Jesús en otro pasaje: el único bueno es Dios. Nadie en la tierra se le puede equiparar a Dios. Sin embargo, los fariseos tenían el ego tan arriba, la soberbia tan grande, que consideraban a los demás inferiores solo por no seguir sus mismas doctrinas. Que muchas veces estas doctrinas lo único que hacían era elevar el ego, elevar su propia estimación. Y esto nos puede pasar a muchos de nosotros cuando avanzamos en el camino de la vida y llegamos a puestos que quizás siempre habíamos querido. Puestos como jefe, director, rector, puestos altos que muchas veces se nos suben a la cabeza. Cuando conseguimos títulos académicos grandes, superiores a los de los demás, nos consideramos mejores que los demás. Perdemos la humildad, nos llenamos en soberbia, nos bañamos en nuestro propio ego y acabamos con los demás. Puede que tengamos más conocimientos que los demás. Puede que nuestros estudios reflejen algo muy diferente a los demás. Puede que, según la sociedad, estemos en un escalafón más grande que los demás. Pero eso no significa que tengas derecho alguno para humillar al otro.
eso no significa que tengas derecho alguno de considerarte superior al otro a los ojos de Dios. Pues en otro pasaje Jesús también cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro, que era un pobre que no tenía nada que comer, y el rico un hombre lleno pero lleno de lujos, con comida y bebida, con ropas, con familia, con todo. Quizás en el escalafón de la sociedad él estaba por encima de Lázaro, pero para Dios Lázaro valía más que aquel hombre rico. Nosotros no podemos decidir por Dios quién vale más. Nosotros no somos quien para considerarnos superior al otro. ¿Qué es eso de que vamos por las calles y nos encontramos con un par de mujeres o un par de hombres que son pareja, o nos encontramos con personas que visten mostrando todo sin dejar nada a la imaginación, e inmediatamente en nuestra cabeza llega ese pensamiento de: Dios, gracias porque no soy como ellos, gracias porque no entré en ese hoyo de pecado, gracias porque no soy así? Inmediatamente nos estamos considerando mejores a los ojos de Dios que esas personas a los ojos de Dios. Creemos que por haber empezado un camino de conversión ya estamos salvos y los demás no. Creemos que tenemos derecho de pasarles por encima, de criticarlos, de juzgarlos, de ofenderlos, porque nosotros vamos por el camino correcto y ellos no. Cuidado con caer en esta hipocresía, que nunca se nos olvide que somos igual de pecadores y quizás podríamos ser peores que aquellos que vemos por las calles. Nosotros no podemos decir quién es digno y quién no. No nos corresponde decir quién sí entra y quién no entra al reino de los cielos. En vez de juzgar, debemos ayudar, debemos mostrar la verdad y no mostrar todo lo contrario, pues al juzgar estamos caminando en tinieblas. Amén.